Buenos días, para este video vamos a dar continuación al tema que iniciamos la semana pasada, donde hablábamos tipos de comunicación. Ya veíamos la semana pasada pues uno de los tipos de comunicación, que es la intrapersonal, donde pues la persona tiene la habilidad o va a tener la habilidad de poderse comunicar, en este caso consigo mismo, ¿no? La comunicación intrapersonal, más que a lo mejor una habilidad pues social, sería principalmente una habilidad individual, en el sentido de que permite el autoconocimiento, la autodeterminación, incrementa la autoestima, y finalmente va a ser una situación que nos va a permitir como personas pues comunicarnos adecuadamente con otras personas. Al momento de poder reconocer nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras emociones, pues en medida de esto pues va a ser posible justamente poder establecer un contacto con otro ser humano a través de la comunicación. Por eso es la importancia que tiene la comunicación intrapersonal. Sin embargo, pues no es la única comunicación, tenemos otros tipos que vamos a empezar a revisar pues a partir de hoy. Ya lo decíamos la semana pasada, en la comunicación interpersonal, la que se da consigo mismo, esta pues se va a alcanzar o se va a poder acceder a ella a través de un autoconocimiento profundo, que suele venir después de un proceso de reflexión profunda, y tiene que ver pues con cuestiones, como lo decía ahorita, individuales, como la autoestima, el reconocimiento de sus propios sentimientos, actos y pensamientos, ¿sí? Lógicamente, cuando hablamos de autoestima, implica pues el autoaceptarnos tal y como somos, aunque no por esto quiere decir que vamos a lo mejor de repente conformarnos con lo que sea, sobre todo cuando esa autoestima es un poco, digámoslo así, discordante con nuestra forma de ser, o con nuestros deseos. Siempre está la situación de poder emplear la resiliencia justamente como forma de resolver problemas, y a través de la cual pues podemos eh, implementar algún tipo de proceso de cambio. Por eso es importante la comunicación interpersonal. Sin embargo, también tenemos la comunicación interpersonal, que va a ser aquella que se va a constituir en la manera más clásica, la comunicación en lo general. Es un diálogo, como dice la información, es un diálogo que se da entre las personas, por las personas y para las personas, que en su sentido más básico, en su definición más general, implica pues la transmisión y recepción de sentimientos, pensamientos, creencias, actitudes y hechos, siendo en ese sentido, por jerarquía, más fácil comunicar hechos, después seguirían actitudes, después pensamientos, después creencias, y al final, como elemento más complicado, más complejo de comunicar, pues los sentimientos. Esta comunicación interpersonal básicamente va a requerir una interrelación forzosa con cada uno de sus semejantes, donde pues finalmente va a surgir en un primer momento como una alternativa de acción o de respuesta ante la percepción de una emoción, de una necesidad, perdón, de una necesidad o de un deseo. Eso es lo que detona siempre la comunicación con otras personas. Si yo, por ejemplo, voy por la calle y no sé dónde está un domicilio, o una dirección, un lugar, pues en lo general, pues lógicamente si no cuento tal vez con el, ¿cómo se llama con el visualizador de mapas, un guía roji, más de moda ahorita un Google Maps, pues obviamente vamos a recurrir a la antigüita, por así decirlo, a preguntar a las personas, ¿no? Puede pasar que a lo mejor quienes manejan están de acuerdo con esto, quienes manejan un vehículo, pues que de alguna manera cuando no sabemos dónde está una calle o un lugar, tenemos el domicilio, sí, tenemos a lo mejor tal vez el mapa también, pero a veces sí es necesario como esa especificación más certera, más de viva voz, y pues requerimos justamente el auxilio de otra persona. Y de repente, pues clásicamente vemos a un peatón, una tienda, a un grupo de personas, nos acercamos a preguntar por el domicilio. Esa es la comunicación intrapersonal. Obviamente,
se requieren, pues, como ya lo habíamos comentado muy al principio de este diplomado, pues ciertamente de dos elementos mínimo, un emisor y un receptor, que tienen que tener y sujetarse a todo el flujo de proceso que se ve descrito anteriormente, que es una codificación, un canal de donde se ve el mensaje, un mensaje, una decodificación, un receptor y una retroalimentación. Y justamente para que se dé adecuadamente esa retroalimentación por parte de ambos actores, tanto el emisor como el receptor, tendrá que haber siempre una escucha activa. Es decir, una forma de escuchar atentamente lo que me están diciendo. Es decir, si yo pregunto, por ejemplo, ¿dónde está un domicilio? Pues la persona, sí, pues el domicilio fulanito está así, te sigues de frente 3 calles, después das vuelta a la derecha, a la izquierda y así hacia, ¿no? Digo, a veces nos piden más, pero se supone que en esa explicación que nos están dando, pues es justamente como logramos identificar en dónde está el susodicho domicilio, para lógicamente a partir de ahí pues emprender la marcha, ya sea que vayamos a pie o que vayamos en carro, en moto, en bicicleta incluso, pues ya empezamos a movilizarnos, a desplazarnos a ese lugar. Pero el punto es aquí entender esta parte, que es necesario mantener una actitud de escucha activa. Este concepto de escucha activa va a ser muy importante de considerarlo, ya que suele ser un elemento dentro de lo que es el proceso de comunicación que es necesario que se cuente con él para poder hacer eficiente dicha comunicación. Es decir, no basta con solamente hacer la pregunta verbalmente, ¿sí? O mostrar el papelito donde tengo anotada la dirección, sino también escuchar activamente, es decir, con los 5 sentidos, con una concentración voluntaria, donde me están indicando que me presente, o donde me están indicando que vaya, o los puntos de referencia que me están dando, ¿sí? Si yo no escucho atentamente, si yo no escucho activamente, con todos los sentidos, pues lógicamente el sujeto, la persona a la que le pregunté, me dio la dirección, ok, pues él ya cumplió con su función, ya me respondió. Si me ve cara así como de que, pues, ¿what? ¿Ok? Bueno, no, tal vez no haga nada, simplemente, pues, ok, está ya lo que me dijo, lo que me preguntó ya se lo respondí. Ya está allí nada más, hasta ahí quedaría. Pero sí va a ser necesario efectivamente que se escuche adecuadamente. De alguna manera también en este proceso de la comunicación interpersonal, pues igual manera vamos a compartir información y se supone que esta comunicación interpersonal nos va a permitir mantener una fluidez adecuada dentro de lo que es el proceso de comunicación en lo general. Y pues también, lógicamente, con esto va a hacer que nuestras relaciones interpersonales con otros sujetos, con otras personas, pues sean lo suficientemente sanas, lo suficientemente eficientes y eficaces. De alguna manera, cuando pues en los cursos de psicología, pedagogía, psicoterapia incluso, pues se aborda este tema de la comunicación, pues casi siempre, como decíamos al principio del curso también, del diplomado, pues a veces se pone la comunicación o la falta de comunicación como una situación que es de difícil manejo, como una situación que de repente hace que las personas pues no se puedan comunicar adecuadamente o no sean felices en un sentido muy subjetivo con ese tipo de relación con la persona. Y por ejemplo, obviamente, si estamos hablando de una relación sentimental con otra persona, llámese pareja, esposo, novio, novia, amistad incluso, jefe de trabajo, compañero de trabajo, pues si no hay una comunicación eficaz a nivel interpersonal, lógicamente mi percepción sobre esa relación tiende a variar drásticamente. Y de ahí puede ser que se dé lugar a una actitud hasta cierto punto negativa o de rechazo ante esa comunicación, pues que no me es satisfactoria. Porque si no me es satisfactoria, entonces a lo mejor la lógica me diría, entonces ¿para qué quiero yo tener una comunicación
o una relación con alguien con quien no me puedo comunicar. Lamentablemente, en ese sentido, la comunicación interpersonal es la que a veces es la más deteriorada y la que provoca pues mayor infelicidad o insatisfacción, por lo menos en el contexto de relaciones interpersonales significativas. Por eso es importante entender en qué consiste este proceso de comunicación interpersonal, considerarlo justamente como una modalidad de comunicación muy importante que nos va a permitir pues alcanzar esa eficiencia, ¿no? Esa capacidad, esa voluntad de comunicarme con otras personas. Pasamos a continuación a revisar otro tipo de comunicación, que en este caso, a diferencia del anterior, la comunicación grupal, nos dice la información, se define como se fundamenta en la comunicación interpersonal y por lo tanto en las habilidades de la misma. En esta comunicación participan dos o más personas que van a buscar comunicarse entre sí con el objetivo único de resolver algún tipo de problema, tomar decisiones, influir en las demás personas, persuadir a los demás, lograr metas de equipo de trabajo y las organizacionales y establecimiento y fortalecimiento de grupos. Es decir, pudiéramos decir que iríamos en una situación de menor a mayor grado de dificultad o de complejidad. No por ello quiere decir que ninguna sea compleja específicamente, pero por así decirlo, partimos de la comunicación intrapersonal, que es hacia mí mismo, después seguiríamos con la comunicación interpersonal, y en este caso hablamos de una variante muy importante que es la comunicación grupal. En esta comunicación grupal, pues básicamente el objetivo de nuestra comunicación no va a ser solamente una única persona, sino un conjunto de varias personas. Pudiéramos decir como ejemplo de esto, supongamos un político, a lo mejor un aspirante a un puesto de representación popular, por ejemplo a la presidencia de la República, un presidente que a lo mejor, un candidato a la presidencia, que tal vez está haciendo su campaña. Generalmente en las campañas se trata invariablemente, pues de alguna manera, ¿cómo decirlo? Tener contacto con el otro. Tener contacto con el otro justamente para varias razones. La primera es acaparar su atención, ¿sí? Y dentro de esta parte de acaparar su atención, pues tenemos lógicamente la capacidad que tenga el orador o el exponente, en este caso el político que está haciendo su campaña proselitista, pues de dar un discurso que sea lo suficientemente atractivo, que sea lo suficientemente entendible, justamente para que las personas a las cuales se dirige su comunicación, pues se vean ampliamente reconocidas, se vean ampliamente también atrapadas por ese discurso. Entonces, esta comunicación grupal, a diferencia del anterior tipo de la comunicación interpersonal, ciertamente se da entre desconocidos. Puede ser que la comunicación interpersonal también sea entre desconocidos, pero generalmente la que se da más o que tiene como característica principal darse entre desconocidos sería la comunicación grupal. ¿Por qué desconocidos? Porque lógicamente, pues cuando un candidato, como estoy manejando el ejemplo, cuando un candidato se acerca a un grupo de posibles votantes, no lo conocen, ¿sí? Y obviamente esto implica un doble esfuerzo: hacerme conocer, hacer que me conozcan, captar la atención, y después de esto, pues empezar a influir en un primer momento en la actitud de ese grupo de personas. En ese sentido, en la comunicación grupal lo que se busca ciertamente es transmitir un mensaje, pero por la contundencia de ese mensaje sería pues también como
empezar a influir en sus decisiones, empezar a cambiar sus actitudes, ¿sí? Y también, algo muy importante, finalmente manipular, aunque tal vez se diga feo, manipular su conducta. ¿En qué sentido manipular su conducta? Ok, a través del discurso verbal que di en ese momento, pues la persona va la persona que recibe esta comunicación va a cambiar su punto de vista y puede ser que a lo mejor cuando se acerque la jornada electoral, o sea, la votación, pues lógicamente se va a presentar como ciudadano responsable a la urna, a su casilla, y va a votar por mí. ¿Por qué? Porque mi discurso lo cautivó tanto, le llamó tanto la atención, lo convenció y finalmente mi discurso hizo que modificara o estableciera inicialmente una conducta, que en este caso la conducta es pues, lógicamente el voto, el ir a votar y justamente hacerlo no por mi contrincante, sino por mí. Por eso es importante esta comunicación grupal, porque ciertamente igual se parte de un supuesto donde hay una necesidad. En este caso, el que tiene la necesidad de que me hagan caso o de que me atiendan es el candidato, la persona que está haciendo labor proselitista. Esa es su necesidad, porque finalmente pues hay que entender esto. Si se trata de elecciones, pues en realidad ciertamente yo, de momento, yo no ocupo nada del candidato. Él es el candidato es el que necesita de mí, el que necesita de mi voto, justamente pues para acceder a este puesto al que él aspira, ¿no? Que en este caso, en el ejemplo, pues estamos diciendo que era candidato a la presidencia de la República, ¿no? Y ahí tenemos justamente que, pues, históricamente hablando, pues cuando hay una adecuada, un discurso adecuado a nivel grupal, una comunicación grupal efectiva, pues ciertamente se atraen masas, ¿sí? Digo, de repente también, obviamente está la política la mexicana, pues lo que es la politiquería, como dijo algún actor político desde hace unos años. Generalmente, pues nunca falta los acarreados, gente que de alguna forma, o alguna, ¿cómo decirlo?, por alguna necesidad, digamos, contextual, pues se le convence o se le invita de manera muy sutil, a través obviamente de un regalito, de que vaya y grite o esté presente en un meeting. Hace unos años creo recordar, por ejemplo, que en algún discurso, y creo que fue aquí en Guadalajara, bueno, allá en Guadalajara, yo soy de Tlajomulco, allá en Guadalajara de repente estaban repartiendo tortas, lonches, aguas, sombrillas con el color del candidato, etcétera, ¿no? Y vemos que a veces de repente vemos gente, como al tiempo de lluvias también, de repente vemos gente con su sombrillita y con su mochilita, ¿no? Del partido. No digo el partido pues para no perjudicar a nadie, ¿sale? Bien, esa es la comunicación grupal, entonces, se va a tener esa necesidad de resolver algún problema, tomar también una decisión, influir en la conducta del otro, y pues sobre todo, pues se buscaría también ya en un grupo organizado, por ejemplo, pues garantizar ese fortalecimiento del grupo, es decir, hacer el grupo que se mantenga unido y que cada vez sea más fuerte. Es decir, en este caso los candidatos, los aspirantes, pues tienen que ser tan buenos oradores que para empezar su propia facción, su propio grupo partidista, su grupo o partido político, pues esté convencido de que él es la mejor opción. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ok, me postularon o yo me postulé como candidato, de alguna manera mis propios compañeros de partido me desconocen o no están de acuerdo con mi plataforma política o no están de acuerdo con mis ideales o con mi ideología? Pues de entrada, pues obviamente estaría una desventaja enorme porque ni siquiera mi partido me quieren. Pues por lo tanto, también va a buscar esa persuasión y también fortalecer el trabajo de equipo. Es decir, como candidato tendría una doble labor: convencer a los que no son parte del partido
y convencer a los que, siendo parte de mi partido, tal vez no crean mucho en mí mismo, en mi propia plataforma, ¿sí? Por eso es importante hablar de la comunicación grupal. Sin embargo, tenemos otro nivel más de comunicación que tiene que ver ya no tanto con una comunicación, por ejemplo, exclusivamente hablando política, por ejemplo. También es una variante de la comunicación grupal, pero se va a llamar, exclusivamente hablando, comunicación organizacional. Número uno, para poder entender este concepto tiene dos acepciones o dos significados claramente diferenciados uno del otro. El primero, que cuando hablamos de comunicación organizacional, hablamos justamente de una materia, una disciplina que justamente tiene como objeto de estudio la forma en que se da el fenómeno de la comunicación dentro de las organizaciones y entre las propias organizaciones y su medio ambiente. Es decir, la comunicación que se da dentro de las empresas, que también, como cualquier proceso de comunicación, invariablemente siempre presenta obstáculos, siempre presenta dificultades, pues también en este sentido esta comunicación pues tiende a buscar justamente comunicar a las personas entre sí mismos, pero también de la organización hacia afuera. Hace algunos meses, de hecho hace como 2, 3, 4 meses más o menos, 3, 4 meses, se me asignó un grupo en la universidad donde trabajo para impartir justamente esta materia, que así se llama, comunicación organizacional. Ellos son alumnos de administración de empresas, y justamente para ellos va a ser muy importante conocer este proceso de la comunicación, porque finalmente ellos son parte de la organización, trabajan para la organización, son la organización, o sea, trabajan por y para, y también básicamente van a tener que, pues de la misma manera como tal vez el político, convencer a los empleados justamente de algún tipo de actividad. Ahora, a diferencia de la comunicación grupal, la comunicación organizacional casi siempre ya es de tipo formal al 100%, y esa es otra clasificación que vamos a ver ahorita a continuación. En esta comunicación formal hay canales oficiales predeterminados. ¿A qué me refiero con canales oficiales predeterminados? Los que la misma empresa determina como oficiales. Una publicación interna, el discurso de un jefe, de un gerente, internet, o intranet más bien, intranet, un correo electrónico, son canales oficiales dentro de la organización. La diferencia en comparación con la comunicación grupal es que la comunicación organizacional siempre va a tener dos direcciones: vertical ascendente o vertical descendente, siendo la más común la vertical descendente. Es decir, descendente, ¿por qué? Porque es del jefe o de la alta gerencia hacia los subalternos, los subordinados, ¿sí? Por eso es vertical descendente. La ascendente también existe, y es importante considerar la comunicación descendente, pues vertical ascendente, perdón, es a la inversa, es decir, de los empleados hacia el jefe, hacia el gerente, que también va a ser importante que se dé a cabo. También tenemos la comunicación horizontal. En el caso de la comunicación horizontal, esta se va a dar entre gente del mismo nivel jerárquico, es decir, empleados con empleados, jefes con jefes, pero no de un nivel hacia otro, que sería todo vertical. Es importante entender esta comunicación organizacional porque, insisto, forma parte del quehacer habitual de cualquier tipo de organización, y cuando hablamos de cualquier tipo de organización hablamos justamente de gobierno, por ejemplo, instituciones públicas, instituciones privadas, etc. ¿Sí? Entonces, por eso va a ser importante destacar este tipo de comunicación,
más adelante también estaríamos, reflexionando un poco acerca de ellos. Finalmente, perdón, tenemos la comunicación formal y la comunicación informal. Cuando hablamos de comunicación formal y de comunicación informal, justamente la formalidad va a estar dada en el tipo de mecanismos que emplea la persona o el grupo para comunicarse con otros seres humanos. Decíamos ahorita, en la empresa la comunicación formal es la que se da exclusivamente dentro de lo que es una jerarquía previamente determinada. En ese sentido, en la comunicación organizacional tenemos que todo está fríamente calculado, todo está preestablecido. Si yo quiero, por ejemplo, solicitar un permiso, las vacaciones, no sé, un aumento, etcétera, pues tengo que recurrir a los mecanismos habituales establecidos por la misma empresa. Si yo como gerente quiero comunicarme con los empleados para tal vez dar una información importante, un aviso, etcétera, lo voy a hacer a través de medios ya oficializados. Insisto, puede ser una conferencia, una junta extraordinaria, que es la forma más clásica, a través de correos electrónicos hacia las áreas, a los jefes de área, para que ellos a su vez pues lo repliquen, no digo, lo multipliquen hacia las demás personas. Entonces, esa sería la comunicación formal, la que es oficial dentro de una organización, ¿sí? Esta tiene la característica esencial de ser completamente clara, libre sin errores, y obviamente pues eso garantiza en gran medida su eficacia. Digo, en la mayor de los casos, de repente hay gente que le comunican algo de arriba de la gerencia, así como que, sí, ¿qué dijo? ¿O qué pasó? ¿O de qué se trataba? Es decir, eso no quiere decir que sea perfecta. De hecho, la comunicación perfecta como tal sería pues básicamente una quimera, sería básicamente un anhelo que se tiene. Sin embargo, pues es importante decir que no siempre se va a alcanzar esta comunicación perfecta. Perfectible tal vez, mas no perfecta. Ahora, en ese aspecto, pues va a ser necesario que dentro de esta comunicación que se da dentro de la organización está la comunicación formal. La informal, quedamos que va a ser, digamos, lo opuesto a esta. Esta básicamente se va a dar entre los mismos miembros de una organización o de un grupo, pero no de forma oficial. Decíamos también al principio de la materia, bueno, del parcial, no, del diplomado, que justamente la comunicación tiene una función social muy importante, la de justamente expresar emociones, necesidades, deseos, etc. Y justamente la comunicación informal va a ser aquella que se va a dar entre los propios empleados, ¿sí?, que no es un canal, siguiendo un canal no oficial. La mayoría de las empresas, esta comunicación horizontal, o no formal o informal, de alguna manera se tiende a desacreditar, porque es bien fácil que, dadas las circunstancias de no oficialidad o no formalidad, pues de repente cada quien diga lo que entendió. Y justamente es el problema, la principal característica de la comunicación informal. Es lo que yo entendí. Si le entendí mal, así lo voy a comunicar. Todos hemos jugado de niños, o ya no tan niños, en las carreras, en las facultades, justamente como un juego clásico para abordar temas de comunicación o de lenguaje, el teléfono descompuesto. Y a veces la comunicación informal tiende a adquirir esas características de comunicación tipo teléfono descompuesto. Es decir, yo digo algo como lo entendí, sin haberlo entendido bien, yo escucho algo, lo repito a otra persona como yo lo entendí, pero es como yo lo entendí, no como lo escuché, no es lo que me dijeron literal, que esa sería una característica de la comunicación formal. Entonces de repente, no, pues como que
Dijo el jefe que a lo mejor que sí iba a haber aumentos, ¿eh? Y a lo mejor el jefe nos dijo eso, a lo mejor el rumor, que también se llama así, en la comunicación informal, el rumor fue, posiblemente para el próximo año vaya a haber un aumento. Sin embargo, yo ya le cambié diciendo que sí va a haber aumentos. Entonces ya distorsioné la comunicación. Y esto lógicamente pues va a obstaculizar justamente una buena relación. Porque el caso va a ser que cuando llegue ese año, como yo solté el chisme, el rumor de que va a haber aumentos, pues obviamente los empleados van a empezar a alborotarse. Cuando lleguen las primeras quincenas del año, pues van a esperar su aumento. De repente van a ir a reclamar a recursos humanos. ¿Por qué no nos aumentaron? Pues, ¿por qué no nos aumentaron? Pues ¿quién dijo que iba a haber aumentos? Es que yo escuché a alguien que dijo. Ahí es donde viene justamente el conflicto. Yo escuché que alguien dijo, pero para ese tipo de situaciones o de comunicaciones tiene que haber una circular, es decir, tiene que buscarse o tiene que apelarse a la comunicación vertical descendente. Es decir, tiene que haber alguien de la alta gerencia que diga qué va a pasar, ¿sí? Y si no lo dijo esa persona, entonces fue un chisme. Por esas razones que se busca siempre en las empresas, pues evitar este tipo de situaciones para no regar la sopa en ese sentido, como decimos coloquialmente, y pues hacer las relaciones más llevaderas. Porque obviamente como yo escuché que me dijeron que iba a haber aumento, pues me va a quedar. Pero cuando sepa que no va a haber aumentos, entonces híjole, pues no, pues yo no me conviene, yo paso, ahí nos vemos, ya no estoy de gusto, etcétera, etcétera. Por eso es importante abordar ese tipo de temáticas para entender la importancia y la trascendencia que tiene la comunicación dentro del contexto de las relaciones interpersonales. Pues por mi parte sería todo básicamente por esta semana. Continuamos pues con la próxima semana con el tema y vamos a abordar la próxima semana una temática muy interesante que tiene que ver con la conducta asertiva o también llamada comunicación asertiva. Por mi parte es todo, pues desearle un feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana. Por cierto, felices fiestas patrias que ya son en la próxima semana. Nos vemos y hasta luego.